Muy buenas, venga, vamos al lío con uno de los temas más fascinantes y clave de la neurobiología, cómo nuestro cerebro crea, gestiona y vive las emociones. Vamos a hacer un repaso a fondo de sus componentes y funciones, perfecto para tener las ideas claras. ¿Empezamos? Vale. Ese susto, el corazón a mil, los músculos en tensión, eso no es magia, no, es pura neurobiología en acción. Y en los próximos minutos vamos a desvelar qué pasa exactamente ahí dentro, en la increíble arquitectura emocional de nuestro cerebro. 1.400 gramos. Parece poco, ¿verdad? Pues ese es el peso aproximado del órgano responsable de absolutamente todo lo que sentimos. Del miedo más paralizante a la alegría más expansiva. Una máquina complejísima hecha de grasa, agua y proteínas que de alguna forma genera todo nuestro universo interior. Es alucinante. Bueno, para entender cómo sentimos, lo primero es saber dónde se cuece todo. En el corazón de nuestro cerebro hay un conjunto de estructuras superpotentes y conectadas entre sí que conocemos como el sistema límbico, el cuartel general de las emociones. Y es que no es ninguna casualidad que los primeros investigadores lo llamaran el cerebro visceral, porque este sistema es, literalmente, el puente que conecta lo que pasa en nuestra mente con la reacción del cuerpo. Es el responsable del nudo en el estómago, de las manos sudorosas, de todo eso que sentimos físicamente. Vale, volvamos a ese ruido fuerte. Para entender de verdad esa reacción tan inmediata, necesitamos conocer a los actores principales del sistema límbico. Vamos a empezar por la que podríamos llamar la campana de alarma del cerebro. Pensemos en la amígdala como la centinela del cerebro. Es la primera en enterarse de que algo pasa, la que recibe la información de peligro y, vamos, sin pensárselo dos veces, pulsa el botón rojo de la alarma. Es la responsable de esa sacudida inicial de miedo, esa sensación inmediata de que algo no va bien. Justo cuando la amígdala da la voz de alarma, entra en juego el archivista, el hipocampo. Su trabajo es bucear a toda velocidad en nuestros recuerdos para poner contexto. Se pregunta, un momento, ¿este ruido me suena? ¿Es un plato que se ha roto en la cocina o es algo que de verdad debería preocuparme? Y mientras el hipocampo está ahí consultando los archivos, el hipotálamo ya ha recibido el aviso de la amígdala. Es el comandante en jefe del cuerpo. No pierde ni un milisegundo en dar la orden. Libera las hormonas que aceleran el corazón y tensan los músculos, preparándonos para la acción. O sea que para que quede claro el proceso, la amígdala grita peligro. El hipocampo rápidamente pone contexto. Tranquila, que sonaba platos. Y el hipotálamo, por si acaso, prepara el cuerpo para lo que pueda pasar, para luchar o para salir corriendo. Todo en una fracción de segundo. Impresionante. Pero claro, estas estructuras no son islas que trabajan por su cuenta, Para nada. Forman parte de una red súper compleja y conectada. Ahora vamos a ver cómo se comunican, cómo fluye la información por esos circuitos. Y ojo, que esto no es algo que sepamos de ayer. Ya en 1937, un investigador llamado James Paves fue de los pioneros en dibujar el mapa de un circuito neuronal específico para la emoción. Vio cómo las sensaciones se acaban convirtiendo en percepciones, en pensamientos y en recuerdos. Y este es el famoso circuito de Pavez. A ver, de forma muy simplificada, el flujo es así. El estímulo llega al tálamo, de ahí la señal va al hipocampo para conectarlo con la memoria, luego pasa por los cuerpos mamilares y llega a la corteza cingulada. Aquí es donde la experiencia emocional se integra. Pero la clave es que el bucle se cierra, la información vuelve. ¿Qué significa esto? Pues que nuestra respuesta emocional no es una calle de un solo sentido, sino un proceso que se va refinando y reevaluando. Pero la historia no termina aquí. El sistema límbico nos da la reacción en bruto, la potente, la visceral, pero luego entra en juego el cerebro racional, el córtex, para interpretar y sobre todo para regular todo ese torrente. Y aquí entra el director general, el CEO del cerebro, el córtex prefrontal. Es la parte más evolucionada, la que más tarda en madurar y es básicamente lo que nos permite no ser esclavos de nuestros impulsos. Analiza, planifica y regula las reacciones primarias del sistema límbico. Y es aquí donde nace una diferencia fundamental, la que hay entre una emoción y un sentimiento. A ver si queda claro. La emoción son los datos en bruto del cuerpo. El corazón a mil, la adrenalina, es la reacción. En cambio, el sentimiento es la historia que el córtex se cuenta a sí mismo sobre esos datos. Es la percepción consciente. Vale, estoy sintiendo miedo porque ese ruido ha sido totalmente inesperado. Y este control no es algo genérico, Distintas áreas del córtex prefrontal se especializan. Por ejemplo, el prefrontal ventromedial regula cómo procesamos la emoción. La corteza cingulada también participa en esa regulación. Y luego está la corteza orbitofrontal, que es como el freno de mano, la que nos ayuda a controlar los impulsos y las compulsiones para tomar decisiones más pensadas.
Así que en esencia es como si tuviéramos dos sistemas en un diálogo constante. Por un lado, el sistema límbico, que nos da esa reacción emocional cruda, inmediata y que es vital para sobrevivir. Y por otro, el córtex, que pone la capa de interpretación, de reflexión y de control que nos define como seres conscientes. Entender todo esto, saber que estos circuitos son la base biológica de lo que sentimos, nos lleva a una pregunta clave, ¿no? Si conocemos la maquinaria de nuestras emociones, ¿hasta qué punto podemos ser sus ingenieros? ¿Saber cómo funciona todo esto nos da más control consciente sobre ellas? Ahí queda esa reflexión, porque esto no es solo materia de examen, es la base de muchísimas terapias y del propio autoconocimiento. Un repaso fascinante, desde luego.